Mm, Buenas tardes, ¿cómo les acaba de ir, muchachos? Pues la idea es verificar que estén, que estén atentos, y la idea es que sí les voy a recomendar mucho que estén escribiendo por el chat. Entonces voy a generar una serie de preguntas y la idea es que ustedes pues las respondan por el chat y voy verificando la parte de asistencia. Generalmente esas actividades remotas para las personas de cierta edad realmente son difíciles, y ustedes son unos cibernautas ahí, entonces realmente a ustedes les facilita todo. Lo primero que vamos a trabajar es la parte de una experiencia de una empresa Secolor y una consultoría de edificios, y la otra de, de una experiencia en invernaderos. Pero mientras cuadro aquí unas cosas, mientras a las 2:11, más o menos 12, por favor entren al internet y busquen Secolor y van a preguntarse lo siguiente: ¿qué hace Secolor? ¿Qué productos produce? ¿Cuáles son sus aliados estratégicos? ¿Y cuál es su actividad económica? Y esa la vamos respondiendo ahorita por WhatsApp. Por favor, vayan verificando primero eso. Entonces, Secolor con C, Secolor, ¿cómo suena? Están escritos, ¿no? Toda esta carpeta que está ahí. ¿Esta? ¿Y ya? Sí, toda. Ya me deja grabar. Que Manuel está grabando. ¿Emanuel está grabando? Ah, listo. Muchas gracias, Emanuel. Afortunadamente está usted acá. Bueno. ¿Me confirma, Manuel, si se ve la presentación? Listo. Bueno, muchachos, ¿cuál era el objetivo de entrar a verificar qué era Secolor? Generalmente, como recomendación para todos ustedes en su vida profesional, la idea es que si yo voy a ir a una empresa, la idea es que conozca al menos ciertas características de la empresa: qué hace la empresa, quién trabaja, quién es su aliado estratégico, dónde está ubicada, si la empresa es grande o es pequeña, si tienen convenios internacionales y ciertas características que me van a brindar como un proceso de ayuda para que cuando yo llegue a la empresa pues realmente no esté totalmente desubicado. Entonces, pues, lo que vamos a hacer ahorita es como comentarles como experiencias, puede que sean buenas o sean malas, puede que les aporte a ustedes o no les aporte. Cada uno va a tener una percepción diferente, de eso estoy seguro. Y para mí, a mí hay experiencias buenas y hay experiencias malas. Hay algunas que me dejaron enseñanzas, hay otras que realmente me dejaron satisfacción. Entonces, es como comentarles eso. Entonces, la primera experiencia de ese color era el traslado de una planta industrial. La segunda fue un proceso de consultoría que se hizo en la Universidad Nacional a la parte de unos diseños de laboratorio de la Facultad de Ingeniería. Y la tercera es un diseño de un invernadero agrícola para la policía. Entonces, lo primero que hacemos es una identificación del problema, el levantamiento lo segundo, hacemos un levantamiento de requerimientos y especificaciones técnicas, un levantamiento de procesos, entrevistas con los dueños del proceso y verificación de tiempos y movimientos. Entonces, ¿cuál es como el llamado que nosotros hacemos a esta actividad? Entonces, ¿por qué relacionamos esta actividad con lo que nosotros hacemos? Camilo, ¿cree pertinente identificar, Camilo Enrique Hernández, cree pertinente identificar cuál es el problema o no lo cree pertinente en un proceso industrial? ¿Camilo está o no está Camilo? Vamos a hacer lo siguiente: la persona que no conteste, vamos a hacerla como cuando yo le pida directamente, trata de hablar por el micrófono. Vamos a hacer lo siguiente: cada uno de ustedes tiene, generalmente a nosotros nos cuesta todo, cada uno de ustedes tiene 1.000 pesos.
el que cuando yo le haga la pregunta y no esté, lo que va a hacer es aportar esos 1.000 pesos para unas 11 cuando volvamos a abrir la actividad presencial. ¿Qué les parece? Porque hay que ponerle algo de algo que nos cueste, o si no, nosotros nos perdemos. Listo, Camilo. Entonces, ¿qué opinas, Camilo? Para el micrófono para todos. Bueno, entonces, ¿qué opina? Busquemos otra persona acá. Angie Caterina. Sí, hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué opinas, Angie? Pues sí, es como primero lo primero que se debería hacer, ya que pues esto da como un contexto, como que se está enfrentando una empresa, un proyecto como tal. Listo. O sea, sí es muy relevante. Y generalmente las empresas no saben qué es lo que quieren. La gente a veces no sabe cuál es el problema que es, entonces es importante identificar. Entonces, esta empresa me llamó un día y me dijo, oiga, Luis Carlos, yo necesito que me ayude, que quiero trasladar mi empresa a, a, a otra bodega más grande y la bodega está ubicada en Mosquera, porque hay la opción de comprar un lote allá y vamos a hacer todo el proceso. Entonces, la respuesta mía fue cuando hablé con el gerente decirle, oiga, si yo lo acompaño en este proceso, pero la idea es que necesitamos como realmente ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Lo primero, lo que vamos a hacer es como un proceso de ingeniería conceptual. Ese proceso de ingeniería conceptual yo necesito verificar cómo está su empresa ahorita, hacia dónde quiere que usted proyecta su empresa, qué es lo que hace ahorita, cómo lo hace, por qué lo hace así, qué equipos tiene, qué gente tiene y qué es lo que espera a futuro. Entonces, y mi proyecto, mi proceso de ingeniería conceptual vale tanto. Entonces, generalmente yo esperaba que no me dieran el proyecto, entonces descubrí muy bien y realmente dijeron, bueno, hagámoslo. Entonces, ¿qué necesitan? Entonces, yo voy a contratar un equipo de apoyo, voy a contratar un ingeniero, ese ingeniero va a hacer todo el levantamiento de procesos y la idea es que usted me lee la autonomía para que él pueda recorrer toda la planta, levantar todos los procesos y verificar, hablar con todos los dueños del proceso para que él me dé una información. Entonces empieza esta persona a trabajar y lo primero que él me hace es como un levantamiento de procesos de cada uno de los equipos. Entonces, ¿qué producen? ¿Cómo lo producen? ¿Por qué lo producen? ¿Para qué lo producen? ¿Dónde viene la materia prima? ¿Cómo se hace todo el proceso de reacción? ¿Dónde se guarda el producto terminado? ¿Qué personas intervienen en el proceso? ¿Qué procesos de calidad se le realizan al proceso? Y se describe como cada una de las actividades y esto está más relacionado con la parte de tiempos y movimientos. ¿Cuánto se gastan en hacer determinada actividad? Y vamos a ver la capacidad ligada a la parte de capacidad de producción. Esta capacidad de producción pues me va a dar como unos parámetros y empieza a evaluar la parte de procesos, entonces empiezan a identificar que tiene una serie de reactores y con esos reactores empiezan a hacer como un levantamiento. Entonces hablamos que es un reactor. Para los ingenieros químicos es claro que es un reactor, pero para unos ingenieros de sistemas pues no es fácil de identificar que es un reactor. Un reactor es un dispositivo en el cual yo puedo generar un sistema de calentamiento, enfriamiento o agitación, el cual dependiendo de las características en las que van a trabajar, si el material es corrosivo, puede estar en acero inoxidable. Adicionalmente tiene una chaqueta, que es esta parte externa, que permite enfriarlo o calentarlo. Hay algunas que tienen doble chaqueta, una para calentamiento, otra para enfriarlo. Y adicionalmente tiene un sistema de agitación que me permite variar la velocidad de este sistema de agitación, de estas aspas de agitación, dependiendo del tipo de producto, voy a cambiarle las aspas y los rangos de velocidad. Hay unos procesos de comunicación, si yo quiero sacar el proceso de hacer procesos de recirculación, como es este proceso, hay unos tanques de alimentación y realmente tiene unas características técnicas de entradas como tal. Cuando yo lo veo físicamente es aquí el que veo al lado del señor cargando. Es una olla en acero inoxidable que tiene ciertas características. ¿Qué es lo que él empieza a mirar? Entonces, ¿qué características tiene el reactor? Entonces, ¿cómo se calienta? ¿Se calienta con vapor? ¿A qué presión se calienta? ¿Cómo se enfría? Con agua. ¿Con qué agua? ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura sale? ¿A qué temperatura entra?
Los dos fluidos entran al tiempo, ¿cómo se van a controlar los dos fluidos de calentamiento y enfriamiento? Tiene control de velocidad, entonces ¿cómo se ajusta la velocidad del motor? Es una velocidad fija, es variable, tiene un variador de velocidad, ¿en qué rango de velocidad trabaja? ¿Qué termómetros tiene? ¿Dónde tiene el termómetro? ¿En la entrada del agua, en la entrada de salida del producto? ¿Dónde es más crítico controlar la temperatura? ¿En qué rango debe trabajar? ¿Cuántas horas va a trabajar? ¿Qué flujos van a trabajar? ¿Qué volúmenes van a trabajar? ¿Cómo se va a cargar cada uno del proceso? Entonces empiezan a salir una serie de inquietudes que deben llenarse porque realmente debemos conocer el proceso. El agua de procesos viene de dónde, de dónde viene el agua, de los tanques, la terraza, de dónde viene. En caso de emergencia, ¿qué hacer? En caso de emergencia, tiene posibilidad de usar agua de otro producto, tiene aguas almacenadas. Hay una serie de esto, en qué diámetro está la tubería, es necesario asegurar boquillas para la tubería para descarga, es necesario saber a qué altura están las bocas de los reactores de carga y descarga, el cuerpo del reactor, cuántas bombas tiene, cuántas tuberías, de qué diámetro son las tuberías. Hay una serie de inquietudes que salen, que es la parte de requerimientos. Esos requerimientos son las características técnicas del reactor. O sea, ¿qué es lo propio del reactor? Y lo digo con las características técnicas. Entonces, ¿qué capacidad tiene el reactor? ¿Yo cuánto puedo producir en ese reactor? ¿Puedo producir 3.2 toneladas de producto? ¿Qué tipo de motor tiene? ¿Es un motor monofásico? ¿Es un motor trifásico? Entonces me dice que es un motor trifásico, 220 voltios, 9 amperios, 30 amperios y que tiene un cable de alimentación de 30, número 8. Tiene una bomba de 1.8 amperios y de 1.8 HP que consume 6 amperios y que el alimento con un cable 12. ¿Qué caudal o qué volumen trabaja? Entonces trabaja, ¿qué masa de volumen trabaja? ¿Qué espacio libre debo dejar? Cuando se refiere a espacios libres, yo lo puedo llenar hasta este punto, pero no lo puedo llenar hasta la parte de reboce. Entonces deben haber unas distancias mínimas. ¿Cuánto es lo ancho? ¿Qué altura tiene de la parte más baja a la parte más alta? ¿Qué dimensiones tiene el tanque de alimentación? ¿Qué altura tiene al piso? Y hay una serie de características que empieza a tomar la persona y hacerme unas fichas técnicas. Después veo unos requerimientos del proceso, pero para hacer los requerimientos del proceso primero tengo que verificar en qué reactor hago cada uno de los procesos y cuántos procesos levanto. Entonces ustedes me comentaban que hacía la parte de pinturas, hacía disolventes, hacía jabones, hacía una serie de productos. Resulta que cada uno de ellos es un proceso y tengo que empezar a caracterizar cada uno de esos procesos. Entonces, hacemos todo el levantamiento de procesos y nos van a dar una serie de procesos, en el cual la persona va a llenar. Con esos datos, pues realmente yo lo que voy a verificar es el calentamiento del vapor, cómo se realiza, con vapor saturado, entonces a qué presión. El agua de enfriamiento, qué caudal debo manejar y cómo debo enfriar el proceso. ¿Cómo quiero que se me enfríe mi proceso? ¿Rápido, lento? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿A qué agitación debo estar? ¿Debo parar la agitación? ¿Debo poner la agitación? ¿A qué temperatura debo estar el proceso? ¿A qué temperatura está cuando el proceso empieza o termina la reacción? ¿O cuando termina la reacción, cuánto debe enfriar? ¿O a qué temperatura debe subir? ¿O con qué delta de temperatura debe subir? Los fluidos de enfriamiento, ¿cómo se van a comportar? ¿Debo esperar después de que haga la reacción empiezo a enfriar? ¿Debo enfriar durante el proceso? ¿Dónde voy a ubicar la tubería de descarga que tiene? Mi ciclo es continuo, es discontinuo, va a temporizar, cuántas horas va a trabajar, qué volumen va a trabajar, cómo voy a alimentar. Hay una serie de características propias ya del proceso que cada una de las fichas técnicas me va diciendo cómo lo realice. Pues esta es como la primera actividad que realiza la parte de, de, de levantamiento de la persona que está realizando el proceso. Ustedes cuando arrancan el proceso de TPI, uno dice, hagan toda la parte de ingeniería conceptual, ¿cierto? Entonces, en este punto, hemos hecho algo diferente de lo que nosotros hacemos en clase. Diego Alejandro, ¿qué opinan? Y bueno, pues digamos que, bueno, pues en el proyecto se ve mucho como lo del contexto, lo que ya está hecho, como, como si a un nivel más investigativo de que lo que uno está ofreciendo es lo mejor, pero ya la parte pues, de requerimientos
es, pues, es más como uno con ese conocimiento que ya tiene, cómo trata de, pues, sí, de obtener esos datos claves para lo que no va a realizar. Entonces, pues sí creo que difiere un poquito de lo que se ha hecho hasta ahora. Pues realmente uno va mirando qué tiene. Lo que pasa es que cada proyecto va a ser diferente. O sea, pero la idea es mirar qué tenemos, qué hay y qué se puede hacer. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, lo primero que nosotros estamos haciendo es qué es lo que tenemos actualmente. Eso es lo que tiene la empresa realmente. Entonces, tiene unos reactores, tiene unos procesos definidos, hace unos productos. Eso es lo que tiene la empresa. Lo vamos a enfocar ahí que posteriormente se vuelva a generar, pero es lo que tiene la empresa. Entonces, la empresa para sus procesos tiene una torre de enfriamiento, la torre de enfriamiento tiene unas características para alimentar los reactores, tiene unos caudales de agua, tiene unos volúmenes de tanque. Adicionalmente, vamos a mirar el sistema de almacenamiento de agua, esta empresa trabaja para hacer producto, lo que hace es coger un producto, una mezcla, y le echa el 90% de su materia prima es agua, entonces debe tener un buen porcentaje de agua. Entonces ya tiene 11, en ese momento tenía 11 tanques para almacenar el agua de que llegaba al acueducto y tiene una capacidad de 300 litros, más o menos un tanque para la parte de procesos. Entonces vamos mirando qué tenía acá. Entonces este tanque de procesos teníamos que alimentar los reactores. Entonces hablamos de dos tipos de aguas ya que vienen acá ligadas. Agua potable, que es la que va a utilizar para el proceso, para realizar la parte de mezclas y esas cosas. Agua de proceso, que va a ser toda la que utiliza para enfriar, lavar y esas cosas. Si tiene aguas residuales, va a tener aguas residuales y adicionalmente puede tener otras aguas contaminadas o aguas con tintas o solventes, entonces va a tener varios tipos de agua. En algunos lugares tiene agua tibia, agua caliente, entonces depende del tipo de empresa. Pero empezamos a verificar qué tiene. Hay otros procesos en los cuales se realizan ellos, que es la parte de mezclas para obtener los colorantes. O sea, para obtener una pintura, los ingenieros químicos me entienden qué es fácil, cómo se realiza una pintura. Yo arranco con una caneca, esa caneca tengo un sistema de un dispersor, que es este dispersor, lo que es un sistema de agitamiento, lo que hace es que tengo una turbina especial, y esa turbina especial lo que hace es romper unas partículas de colorantes, como unos talcos, y que lo va disminuyendo como su tamaño y lo homogeniza con el agua. Entonces me realiza un proceso de dispersión. Entonces, generalmente ese proceso de dispersión, pues le puedo dar un color, un acabado específico al producto. Y vamos mirando que tiene otros dispersores y agitadores que utiliza para su proceso, que son de menos especificaciones, son procesos hechizos, pero realmente son funcionales para ellos, tienen unas capacidades de 60 kilos y trabajan a 220 voltios. Adicionalmente hay otros que son portables, que los mueven para uno y para otro, pero cada uno de ellos tiene una configuración. Entonces, cuando yo digo un sistema de agitación es esto. ¿Qué necesito? Un motor, acá tengo un agitador y aquí tengo unos colorantes que tengo una turbina especial para que me homogeneice las pinturas. Dependiendo del rango, si yo necesito más velocidad, tengo otros que me trabajan a mayor velocidad. Entonces, dependiendo lo que yo voy a hacer, selecciono los equipos y voy identificando cómo están ligados. Miro qué es lo que le sirve a la empresa y qué no le sirve. Adicionalmente encuentro que hay unos equipos obsoletos, tiene un sistema de agitación que era poner una caneca acá y lo ponían a girar, que realmente no es nada funcional, porque se demoraba 3 días, un sistema de molienda al cual echaban unas piedras, acá y ponían a girar esto, y poco a poco iban triturando, y unos sistemas de agitación que no son nada efectivos porque no se logra la calidad del producto. Entonces, miro qué tienen, qué sirve, qué de lo que sirve, qué podemos utilizar, y lo que no sirve, le decimos esto no sirve, esto hay que echarlo. Miramos qué equipos nuevos tienen y con esos equipos nuevos vamos a mirar realmente cómo se mejora el proceso. Entonces, este es un molino y este molino tenía unas características adecuadas para funcionar, era un molino español y realmente daba unos buenos rendimientos, tenía una buena capacidad de producción, 3.7 litros por minuto, el consumo no era alto, pero tenía un problema que era que se calentaba muy rápido, entonces había que mejorar todo ese problema de calentamiento. Nos reunimos con la parte de la gerencia y decimos, esto es lo que usted tiene. Y la idea es que él dice, oiga, yo quiero aumentar mi producción, estoy produciendo 10 toneladas, ahora quiero producir 50 toneladas. Entonces, miramos qué equipo necesita y de qué capacidad necesita y empezamos un proceso de construcción o diseño de los reactores. Y como es el caso, pues realmente, como son empresas colombianas, muchas veces un reactor es muy costoso mandarlo a hacer. Entonces, se mandaron a hacer unos nuevos y se compraron algunos de segunda y esos de segunda se le hicieron adaptaciones.
Este es el reactor, estos son los 3 reactores que se compraron, 4 reactores, pero 3 eran para Bogotá y los otros el otro era para Medellín. Pero hubo que hacerles algunas reformas en la parte, este es un sistema de calentamiento por serpentín, entonces aquí está el serpentín que está entrando, entonces por donde va a entrar el agua, va a salir, puede entrar que entre agua, que entre vapor, los sistemas de agitación son muy grandes y obsoletos, ya no sirven, el sistema de aislamiento no es bueno acá porque toda esta área se me convierte en área de transferencia y yo voy a perder calor, entonces yo tengo que empezar a tomar decisiones, y digo, los reactores sirven, hacemos las pruebas de estanquidad y hacemos unas pruebas y el reactor funciona, pero hay que hacer una serie de mejoras en la parte de aislamiento, cambio de motores para que funcionen. Ingeniería colombiana, nos toca hacer recursivos. Posteriormente entramos a evaluar, con la información que ya teníamos, entramos a evaluar la parte de procesos y decimos, oiga, ¿qué necesita usted? Entonces yo necesito regular la velocidad del motor porque todos mis procesos van variando de un rango a otro. Yo puedo tener procesos en los cuales necesito 60 RPM y puedo tener una máxima de 290. Yo necesito que mis procesos agiten una hora y aparen una hora. Necesito que calienten una hora y que vuelvan a arrancar. Entonces hay unos parámetros de temporización. Hay unos en la parte de temperatura necesito verificar cómo se realiza el calentamiento. Adicionalmente, por seguridad, necesito apagar el equipo que desde cualquier lugar lo pueda apagar para si tengo un accidente. Adicionalmente, cuando hago todo el proceso de reacción, genera algunos vapores, entonces esos vapores generalmente trabajo con NOH u otros productos, necesito sacarlos al medio ambiente. Adicionalmente, los vapores, porque me van a contaminar, tengo que poner una torre de lavado para no contaminar. Las bocas de alimentación del reactor son de 60 por 60 o 20 por 60, lo caliento con agua, lo enfrío con agua y defino cuál es mi área de trabajo. Este va a ser mi reactor, mi área de trabajo y mi área de circulación. Entonces, aquí está ligado lo que son tiempos y movimientos y de toda la parte de concepción del proceso. Posteriormente entro a evaluar qué de lo que tengo es peligroso o no es adecuado. Entonces, generalmente tenemos procesos que son obsoletos, prácticamente que son muy riesgosos y que no que lo que generan son unos tiempos muertos muy largos. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema de cargar el producto con isotanques, tenían que montarlos, iban subiendo de a uno por uno y posteriormente iban poniendo una estriba, iban subiendo al isotanque, pero tenían el riesgo de que el isotanque se volcara. Cuando cargaban los productos, perdón, habían procesos en los cuales se regaba el producto, cuando se rompía la bolsa no era la forma adecuada. Entonces, hay una serie de inconvenientes que lo que están haciendo son generando pérdidas y aumentando los tiempos de producción. Entonces, queda como un pantallazo en blanco diciendo, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, cuando yo ya tengo como un balance general de la situación, pues ya la reunión más próxima, ¿cuál cree que sería? ¿Qué debo hacer después de que ya tengo como un proceso concebido de cuál es el estado de arte y qué es lo que voy a hacer? Ya tengo como una idea general. Eliana, Camila, Mora, ¿qué opinas? Lo que yo pienso es que uno debe proponer sobre la mesa una serie de opciones, de alternativas y evaluarlas a través del estado del arte de su proyecto y así elegir una. Pues la siguiente fase sería un planteamiento de alternativas. Listo. Entonces, lo que hicimos fue un proceso de ingeniería conceptual. Entonces, yo ya tengo una ingeniería conceptual, sé lo que es esto, y ahí volvemos a plantear alternativas. Es lo que nosotros hacemos. Primero tenemos unos sistemas de divergencia, convergencia, y vamos acercándonos, vamos llegando a conclusiones. Ya hemos hablado con todos los dueños del proceso, ya hablé con la parte de producción, ya hablé con la parte de gerencia, de calidad, pero me toca ponerlos a todos de acuerdo, y la única forma de ponerlos de acuerdo es citarlos a una reunión y citar a una reunión donde haya un proceso de decisión. Entonces, que mi siguiente punto es decirle, oiga, ya tengo el proyecto, ya tengo la parte de ingeniería conceptual y ahora tengo la parte de ingeniería de diseño y se la voy a explicar, pero si ustedes necesitan una reunión, ¿quiénes van a estar en esa reunión? La idea es que en esa reunión estén todas las personas que me intervienen en el proceso. Entonces, ¿quiénes son esas personas que me intervienen en el proceso? Primero que todo, yo necesito que esté la junta directiva porque esto es de plata. Si la junta directiva me va a apoyar, que ellos puedan decidir dependiendo de esto. Que esté el presidente de la compañía y que estén todos los dueños del proceso.
Entonces, ¿quiénes van a ser todos los dueños del proceso? Va a ser el jefe de producción, el jefe de calidad, el jefe de recursos humanos, el jefe de la parte financiera, el director, o si estaban los gerentes, eran gerentes, toda la parte de seguridad industrial, la parte comercial, todos deben estar en esa reunión. Entonces, aquí hay un tema que está ligado con lo que nosotros hacemos en TPI, son los roles. Entonces, cada uno de ustedes va a tomar un rol y va a pensar como si fuera un gerente, como si fuera un jefe de producción al azar, y cada uno de ustedes va a tomar, desde que yo hacer la presentación, cuando le pregunte, después de la presentación, ustedes me van a hacer una pregunta desde un punto de vista no general, sino desde la parte económica tal cosa, desde la parte de producción tal cosa, de la parte de calidad tal cosa, y yo les voy a dando respuesta para cada uno de ustedes. Entonces, en este momento necesito ayuda porque no sé si están viendo la pantalla, aparece este color únicamente, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esta es una forma de presentar un prototipo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Mostrar alternativas de presentar un prototipo. Este es mi prototipo. Entonces, yo tengo una presentación en Flash acá y lo que hago es un proceso de, si funcionara. No me va a funcionar. Me toca ponerla así. Entonces, esta es mi presentación. ¿Alcanzan a ver la presentación ahí? Sí, profe. Entonces, yo lo que muestro es un contexto general, muestro una de esto y le digo, miren, señores, si ustedes tienen unas bodegas en Funza, solamente compraron una bodega, necesitan comprar 2 bodegas adicionales, porque de acuerdo a las características del proceso no lo pueden hacer en una sola bodega. Pues vamos a tener líos porque tenemos líos de contaminación y lo que ustedes pretenden, pues realmente no tienen espacio. Entonces, mi primera imagen es, yo les digo, ustedes necesitan 3 bodegas, una para la parte de producción de todo lo que son los detergentes, jabones y la parte de pinturas, otros es la parte de producto terminado y otra para la parte de tintas y colorantes. Entonces, sí, ¿por qué? Porque no puedo tener contaminación de los 3 procesos. Y este es un diagramita normal que yo hice en AutoCAD y ahí lo presento. Posteriormente empiezo a utilizar herramientas y lo que hago es mostrarles como una imagen en 3D y les digo, mire, su empresa, ¿cómo va a estar? Esto es lo que yo quiero de su empresa y que así es como ustedes me han dicho que la quieren ver. Vamos a tener unas áreas de almacenamiento de toda la materia prima, vamos a almacenar y vamos a tratar de que ese almacenamiento al menos tenga 5 o 6 niveles, dependiendo de ciertas características del producto y peso de cada producto, para que ustedes puedan almacenar esto. Necesitamos unas áreas de circulación en la cual se puedan desplazar las montacargas o las torres. Y necesitamos una área de producción. Como consecuencia, nosotros sabemos que los tanques deben ir a determinada altura, entonces van a ir sobre una plataforma y la idea es que todas las personas van a estar alrededor de la empresa. Posteriormente, empezamos a detallar cada uno de los procesos y les digo, oiga, miren, lo que me dio todo el estudio de evaluación de proyectos me está diciendo que yo debo tener unas áreas de circulación, porque las áreas de circulación que tienen en esta empresa realmente no son las mejores. El piso tiene que ser adecuado, ojalá sea liso, para que las personas se puedan mover adecuadamente, para que no haya procesos de que se riegue el producto, entonces el piso tiene que ser completamente liso. Y las partes donde vamos a poner los reactores van a ser sobre unas plataformas y esas plataformas la gente puede trabajar, puede cargar el producto sin problema y la idea es que también puede moverse con medio de unas torres. Ah, muy interesante, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a empezar a ver unas características ya propias del diseño de los reactores. Entonces, ¿cuántos reactores vamos a tener? Entonces, vamos a tener 6 reactores. Esos 6 reactores van a tener una capacidad de producción, uno de 3 toneladas, uno de 2.5, uno de 2 toneladas, uno más pequeñito de 1.5, y vamos a tener por este lado reactores de 4 o 5 toneladas, porque es lo que me da de acuerdo a la producción que nosotros necesitamos. Entonces, la disposición de estos reactores va a estar sobre unos sistemas mecánicos, va a estar sobre una estructura metálica, pero adicionalmente yo tengo que hacer una evaluación cinética de esa estructura porque van a estar soportando la carga y adicionalmente hay unas fuerzas que cuando giran realmente me generan unos movimientos y me pueden afectar a la estructura. Por consiguiente, yo tengo que hacer una estructura totalmente flotante de lo que son las bodegas.
Entonces, ¿cómo se van a soportar? Cada uno se va a soportar sobre 4 ménsulas y esas ménsulas van a estar repartidas estructuralmente para que no tenga problemas. Adicionalmente, tengo que hacer un proceso de sedimentación adecuado. Cuando yo las vea montadas, pues voy a ver esto. Voy a ver que las personas pueden trabajar, pueden moverse fácilmente, pueden tener las áreas de carga y descargue, y realmente yo voy a asegurar la seguridad de toda mi gente que trabaja en la planta. Interesante por ese lado, claro. Adicionalmente, tengo que empezar a evaluar ciertas características propias de distribución de toda la parte de líneas de red. Ya están los reactores, pero el reactor necesita servicios, necesita agua, necesita vapor, necesita líneas de comunicación entre uno o dos tanques. Adicionalmente necesita un sistema de electricidad y necesita un sistema de vapor, necesita una serie de aires comprimidos, entonces necesita una serie de elementos, los cuales debo considerar y debo verificar cómo se hace. Para esto, ¿qué se utiliza? Se utiliza AutoCAD o de pronto podemos utilizar Revit o otros programas para hacer toda la parte de diseño. Y adicionalmente tengo que involucrarlo en todo el proceso, entonces dónde va a montar la torre de enfriamiento, cómo va a funcionar esta torre de enfriamiento, cómo va a estar la caldera, qué tipo de calderas voy a tener y empiezo a hacer toda esta parte de diseño. Entonces me toca hacer un levantamiento de toda la información de la parte técnica, entonces hacer balances de energía, hacer balances de masa, calcular toda la parte de potencias y hago una tabla de cálculos en el cual digo, mire, yo sé que tal reactor necesita tales características, sé que necesita enfriarse y necesita un caudal de tanto. Eso todo lo calculo, calculo las bombas, calculo las tuberías y hago todo el proceso de enfriamiento. Cuando hago todo el proceso de enfriamiento, hago un diseño de un tanque para que tenga una capacidad suficiente para que yo no tenga que estar pendiendo la torre de enfriamiento todos los días y que adicionalmente me dé para a todos los tanques estarlos enfriando al mismo tiempo si se requiere ese proceso. Todo lo calculo con una base de cálculos que es lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros y posteriormente, pues la idea es que yo se lo pueda mostrar a una persona. En este momento está sentada la junta directiva y yo no le puedo decir, oiga, un reactor, de pronto hay en la junta directiva hay un sistema que no es, entonces le digo, mire, estos van a ser nuestros reactores, ¿cierto? Entonces este reactor tiene que llegarle, después de que empiece, se caliente, para que se caliente yo tengo que suministrarle vapor de esta caldera, va por esta tubería, llega acá y aquí entra una válvula, un registro y posteriormente entra por por la parte superior, empieza a haber un proceso de transferencia de masa, transferencia de energía, me calienta el producto acá, él cede calor y sale como vapor saturado. Entonces, todo eso te lo explico a él, eso es información técnica. A eso no le interesa mucho a él, pero sí a la parte de producción, pero se la puedo responder acá. La parte de calderas, ¿cuántas calderas necesito? Entonces hago el cálculo de calderas y tengo que verificar si estas calderas realmente me cumplen o no me cumplen, dependiendo de los requerimientos que yo haya diseñado. Entonces yo tengo que evaluar dependiendo las características de la caldera, qué tipo de caldera voy a utilizar. Entonces yo puedo tener una caldera que trabaje con gas, puedo tener una caldera que trabaje con ACPM, puedo tener una caldera que trabaje con flúor, pero la idea es que tengo que evaluar que eso sea operativamente funcional y adicionalmente que no sea costoso. Entonces, hago una parte de evaluación de cuánto me vale la caldera y cuánto me vale su costo de funcionamiento en 5 años. ¿Cómo voy a comprar esa caldera? Entonces hago toda la parte de balances y resulta que el combustible más económico con la caldera, que yo voy a pagar la caldera, resulta que es el gas natural y por consiguiente tengo que comprar calderas de gas natural. Pero resulta que tampoco puedo parar a la producción, entonces si no hay gas natural tengo que tener un sistema de respaldo, entonces voy a tener una caldera que trabaje con ACPM, entonces compro una caldera que sea dual, porque va a tener las dos opciones. La mayoría de tiempo lo trabajo con gas natural y posteriormente si hay fallas de gas natural tengo previsto que puede trabajar con gas natural. Una empresa debe ser productiva siempre, debe trabajar 24/24, entonces debo asegurar siempre esa parte. Entonces establecemos que hay dos calderas una de caldera y otra de respaldo. El vapor, ¿cómo lo vamos a utilizar? El vapor se calienta, él llega acá, hace su proceso, pero posteriormente, después de que se enfría, él sale como líquido saturado, pero mantiene una temperatura, entonces debe regresar a un sistema de almacenamiento y posteriormente yo cojo el agua aquí 92 grados y la llevo a la caldera porque voy a bajar los costos de operación. Entonces, tengo cómo empezar a describir paso por paso cada una de estas actividades. La torre de enfriamiento, ¿cómo va a estar interconectada
tubería. ¿Por qué? Porque la idea es que va a haber un proceso de evaporación de agua y si la dejo dentro de la planta me va a humedecer mis productos. Los tanques de almacenamiento, cómo los voy a conectar y cómo es el sistema de interconexión. Voy mostrándoles paso por paso cómo se va a soportar cómo se soportan las tuberías dentro y cómo hago para que no se me crucen las tuberías dentro de cada uno de los procesos. Entonces, yo no digo que al azar yo voy a tirar la tubería por tal lado, no, ya todo está definido, a qué distancias, cómo se van a soportar, qué presiones van a trabajar, todo está definido. Y voy verificando cada una de esas actividades para que me quede claro que cualquier persona que vaya a desarrollar el proyecto pueda entender los esquemas. Entonces yo voy a entregar unos informes técnicos, voy a entregar unas fichas técnicas y voy a entregar una serie de requerimientos que me van a decir cómo yo debo hacer todo el proceso de instalación. Y adicionalmente, pensando en el proceso de que quede bien, trato de ser lo más claro posible para que la gente, sin necesidad de que yo esté ahí, la gente lo pueda entender. Con este diagrama ya vemos por dónde van las tuberías, cómo están interconectados cada uno de los procesos, cómo van a salir los gases de combustión de la caldera, y lo vemos sin tanto problema. Entonces ya me está dando como una idea. Tengo que verificar que no se crucen con las paredes, hay que romper paredes, la parte estructural no la voy a afectar, y entonces me está dando como una idea muy general de qué debo hacer yo y cómo estoy empezando a interactuar con cada una de estas actividades. Esta es la parte de producción, la parte de materia terminada. Lo único que me interesa a mí es saber que yo tengo aquí una materia terminada y que voy a tener una montacarga para cargar y descargar y que tengo que tener unas áreas de circulación. Entonces tengo que verificar qué tanta área debo dejar acá. Entonces voy y selecciono la montacarga. Entonces la montacarga tiene que ser una montacarga eléctrica para que no me contamine el producto por la parte de gases y tiene que tener una altura más o menos de 9 metros que pueda subir con un promedio de 2 toneladas de peso. Entonces yo defino qué características y ya sé qué canto lo voy a dejar aquí separado. Y eso me está dando opciones para yo empezar a tomar decisiones. ¿Cuánta materia prima terminada puedo tener almacenada aquí? Entonces, yo ya tengo todos esos datos y ya puedo predecir cuánto me van a costar. La parte de colorantes, ¿cómo la voy a trabajar? Yo tengo unos sistemas de unos dispersores acá, voy a tener 4 dispersores. Los sistemas que tenía que no funcionaban de molienda los voy a cambiar por unos sistemas de agitación turbo. Entonces, un sistema alemán que me hace todo el proceso de agitación. El otro se me demoraba 24 horas, este se me demora 10 minutos. La parte de los molinos, necesito 2 molinos, entonces tengo uno, debo comprar uno. La parte de las zonas de torres de enfriamiento, de los chillers, la parte de enfriamiento que debo mejorar, porque el molino se me ha calentado, entonces para que me asegurar la productividad, busco que se mantenga el producto a 27, 30 grados, entonces para que no tenga problema que se me trae el molino, porque ustedes saben que cuando hay calentamiento, hay dilatación y todo se me daña el proceso. Entonces ya defino qué hacía falta, qué lo tenía y cómo lo mejor. Y la parte de dispersores, y defino que cada uno de ellos debe ir separado en ciertos espacios. ¿Dónde voy a tener la materia prima del producto? La materia prima del producto la voy a tener acá. Toda la materia prima del producto la almaceno y la voy a bajar directamente por una montacarga en este costado. Entonces, esa es como la parte del proyecto general. Entonces, con esta información, en este momento, Lina María, ¿qué rol tomaste? ¿Sí está Lina María? ¿Puedes hablar, Lina María? ¿Tiene alguna pregunta, Lina María? No, señor. Allí, Paola, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no contesta ninguno. Eliana Camila, tú eres la gerente de planta, ¿qué me dices? De planta, pues yo la pregunta que tenía en mente era puntualmente, es que no lo capté bien,
Puntualmente, ¿cuánto era el incremento de la producción con la adquisición, por ejemplo, del molino y de este tipo de sistemas planteados por el diseño? Entonces, puntualmente, ¿cuál era el incremento de producción en porcentaje? En estos momentos ellos estaban pensando en producir 10 toneladas, creo que lo dije, y la idea era pasar a producir 5. O sea, no estamos hablando de duplicar ni triplicarla, estábamos hablando de que íbamos a aumentar 4 veces más la producción en algunos procesos. Aquí llega un proceso de consenso de qué se puede hacer y cuánto se puede hacer. O sea, uno plantea hacer determinadas actividades, pero muchas veces no logra hacer eso por la parte de costos. Entonces, esa es como lo esto. Lo otro interesante es cuánta plata necesitamos, cuánto es la tasa de inversión y cuándo la voy a recuperar. Entonces, vamos a decir que Juan Guillermo es el gerente general. Juan Guillermo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Si hay posibilidades de que hagamos el proyecto o no? No se va a seguir preguntando porque está llenando la olla acá. Cada uno son 1.000 pesos ahí que van contando. Eso es si el tiempo está, la idea es que un proyecto más o menos de estos, vamos a manejarlo entre 3 años mínimo y 5 años. Para este proyecto manejamos una inversión de 5 años para llegar a punto de equilibrio. Eh, Lina María Rodríguez Gil, tú eres la presidente de la junta directiva. ¿Qué hacemos ahora? Analizar los riesgos, profe. Ya analizaste los riesgos. Yo lo único que digo, mire, el producto es viable por todo lado, lo único que necesito plata. ¿Usted me lo va a aprobar o no me lo va a aprobar? ¿O realmente hasta aquí termina mi proyecto? ¿Qué es lo que dices? Has hecho la evaluación técnica, le preguntas al financiero, le preguntas al de productividad, al de calidad, le preguntas a todo el mundo y todo el mundo dice, sí, es la mejor alternativa. Entonces, sí lo podemos hacer, pero tú tomas la decisión. ¿Qué vas a decir? Tomar decisiones, ¿cierto? Es difícil. A todo gerente le cuesta tomar decisiones, pero ellos están enseñados a tomar decisiones. Nosotros no estamos acostumbrados a tomar decisiones. Y ellos tomaron la decisión y dijeron, listo, hagámoslo. Entonces, mi proyecto había terminado hasta ahí, terminada la parte de consultoría, pero como ya he hecho un trabajo aparentemente bueno, pues la idea es que me dijeron que siguiera con todo el proceso constructivo. Y la idea es que empezamos toda la parte de construcción, empezamos a contratar gente, a seleccionar las empresas que nos hicieran cada uno de los trabajos, a verificar la parte de estanterías, a definir las áreas, y esta fue como quedó la planta de materia terminada. Esta es la planta de procesos, aquí tenemos la parte del laboratorio de calidad y aquí vemos la parte ya de producción. Entonces, la pregunta es, cuando yo veo la parte del sistema eléctrico, ¿cómo quedó? Entonces, toda la parte de potencia, la parte del factor de potencia, el coseno phi, la parte de control. Cuando yo veo este producto terminado y lo veo con respecto a lo que yo hice el diseño, ¿vemos alguna diferencia? ¿Alguno cree que hay diferencia grande? Por favor. No, en realidad se ven muy similares ambos. Exacto, entonces para eso nos pagan a nosotros, para poder diseñar con tal detalle que cuando se construya se vea exactamente igual. Si nosotros nos equivocamos en el proceso de ingeniería conceptual, en el proceso de diseño, vamos a tener un diseño inadecuado. Lo que hacemos es aquí rodearnos de personas que sepan del proceso, que sepan de todo y que nos alíen. Esa es como mi primera experiencia, realmente fue una experiencia muy buena, el equipo de trabajo realmente fue muy bueno y realmente logramos cosas muy interesantes. La segunda fue un proceso de participación en el plan maestro de laboratorios de la facultad. Entonces, la facultad siempre está pensando que debe crecer y que debe tener unos laboratorios adecuados y que la exigencia académica de tal nos exige que tengamos que empezar a implementar sistemas de mejoramiento.
Entonces, ella sabe que generalmente hacen unos planes de desarrollo para 10 y 15 años. Todo lo que en ese tiempo con el ingeniero Ismael Peña, él decía, la facultad debe tener los mejores laboratorios del país y por consiguiente vamos a trabajar en un plan maestro, perdón, para desarrollarlos. Contrató un equipo directivo y un equipo de diseño y yo era de planta y realmente empecé a intervenir en este proceso como persona de planta y empezamos a hacer como un proceso de evaluación de un diseño de laboratorio. Entonces teníamos que diseñar unos laboratorios para los próximos 10 años de la facultad. Estamos hablando de hace ya 4 años, 5 años y seguimos en lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer era ¿cuál fuera la metodología? Hacer un banco de propuestas de laboratorio. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese banco de propuestas de laboratorio? Lo que teníamos que hacer era evaluar primero qué características habían de laboratorios, cómo estaban las universidades y qué laboratorios tenían. Pero era muy diferente los laboratorios que teníamos aquí en Bogotá, los que tenían en Medellín, los que tienen en Pereira, entonces eran laboratorios muy diferentes. Son muy diferentes los laboratorios que tienen las universidades privadas a los que tenemos nosotros. Pero entonces, ¿con quién nos comparábamos? Entonces, la idea era establecer un parámetro de referencia. Entonces, empezamos a mirar cómo eran los laboratorios de México, qué laboratorios tenía de acuerdo a los programas, cómo eran los laboratorios de Brasil, cómo eran los laboratorios de Cuba, cómo eran los laboratorios de Estados Unidos, cómo eran los laboratorios de Alemania, cuál de las mejores universidades, y empezamos a mirar qué características tenían esos laboratorios, cómo eran los laboratorios de la Universidad de Stanford, cómo eran los laboratorios de la Universidad de Michigan, cómo eran los laboratorios de la Universidad Nacional de México, y empezamos a generar varias alternativas. Dijimos, oiga, nosotros debemos tener ciertas características, pero las características van ligadas a cada uno de los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que debería ver un estudiante de ingeniería química? Entonces, un estudiante de ingeniería química debe ver termoquímica, debe ver materiales, debe ver algo de corrosión, debe ver algo de procesos industriales, debe ver automatización, y empezamos a mirar qué tenían y qué tenían con respecto a otras universidades. Y ahí salieron un banco de propuestas grandísimo, decía, debemos tener tantos laboratorios. Pero posteriormente salieron muchas propuestas, entonces había que empezar a evaluarlo con los pares. Entonces, ¿quién eran los pares? Los profesores. Entonces, vamos a mirar con los profesores, les presentamos las propuestas, decimos, necesitamos laboratorios a los laboratorios. ¿Usted qué cree? Que eso es importante. Entonces, claro, todos los profesores empezaron a ver que era viable y que había plata, entonces siempre cada uno empezó a decir, sí, adicionalmente eso yo necesito un laboratorio para mí, que debe tener ciertas características, yo necesito uno para materiales y yo necesito uno para materiales de otro. Entonces cada uno empezó a pedir como es natural, porque hay la opción, y a plantear ideas. Pero eso realmente era un proceso en el cual uno llega y abre un abanico de posibilidades, pero realmente tiene que cerrarlas a algo que sea muy realista. Entonces, había que empezar a hacer un proceso de integración de esas propuestas y empezamos a integrar. Entonces, ¿cómo se hacía el proceso de integración? Reunimos profesores más o menos de las mismas líneas de trabajo y empezamos a decir, mire, tales laboratorios y con tales afinidades podemos tratar de integrar, hacer un laboratorio más robusto con tales características. Y se llegó a un consenso de un laboratorio con ciertas características y se empieza toda la parte de diseño conceptual. Es que la parte de diseño conceptual, qué equipos va a tener, cómo va a estar ubicado, cómo hacer las operaciones, qué operaciones se van a hacer ahí, cuánto espacio va a tener, cuáles son los mínimos de mesones, del espacio, ventilación, y posteriormente dónde van a estar ubicados y en qué piso. Entonces, al otro lado estaba el equipo de diseño, la parte arquitectónica, y estaba pensándose en un edificio que ciertas características. Este edificio fue pensado, y ustedes lo pueden ver, que está en las maquetas que están en el 411. Y plantearon que se iba a construir al lado del Incontec, allá atrás de Genética, se iba a construir un edificio con 2 sótanos, adicionalmente con un ala como la del CIT, y adicionalmente que íbamos a tener 5 pisos. Entonces, cada uno empezó a pedir y a decir que necesitaba un espacio, y este era el resultado que daba como tal. Se decía que para ingeniería química y ambiental, adicional a los laboratorios que tiene actualmente, necesitaba 14 laboratorios, que mecánica y mecatrónica necesitaba 10, que sistemas industriales necesitaba 11, que eléctrica y electrónica necesitaba 14, que ingeniería civil y agrícola necesitaba 3 edificios. Entonces se iban a partir la gran torta y ese era esto. Hasta ahí va todo muy bien, toda la gente trabajando interesante, pero la idea es que tocaba empezar a hacer un proceso de retroalimentación y actividades con los docentes, decirle, oiga, mire, sus laboratorios van a estar
con ciertas características. Entonces, ¿qué es lo mínimo que debe tener? Planteamos qué equipos debe tener, qué áreas debe tener, y empezamos a hacer como un proceso de ingeniería conceptual de toda la parte del diseño, pensando no en los máximos como está en Alemania, ni en los mínimos como está aquí en cualquier universidad eh, eh, privada. Aquí hacemos excepción de la Universidad de los Andes, que en ese entonces tenía un edificio de laboratorios, el del el edificio La Serna, que realmente son adecuados. Posteriormente empezamos a establecer como unos mínimos para que funcionaran eso. Se seleccionaron los equipos, entonces empezó a seleccionar qué equipos se necesitaban, los equipos de última tecnología, pero también salían muy costosos, entonces empezó a dar como unos rangos y se empezaron a establecer unas fechas para empezar a comprar, a hacer un plan de compras. Con eso se analizaban las necesidades de espacio, entonces cuánto espacio necesitaban, entonces dependía de los equipos, cuánto espacio necesitaban, cuántas personas iban a trabajar en cada uno del laboratorio, empezamos a dar unas características y se hizo con esto una proyección de crecimiento hacia los próximos 10 años. Y posteriormente se hace un levantamiento de servicios de necesidades, entonces ¿qué necesitan? Necesitan agua, necesitan corriente, necesitan qué características necesitan eso. Entonces, con estas características, ya lo que hacemos es un proceso de integración, y ese proceso de integración nos lleva a nosotros a definir como unos parámetros de dónde se van a ubicar. Entonces, tenemos que hacer una ubicación de los laboratorios por afinidad de área, temática. Entonces, los laboratorios de ingeniería química que trabajan con solventes, que necesitan campanas de extracción, ¿dónde se van a ubicar? Y los de ingeniería civil, ¿dónde se van a ubicar? Los laboratorios de pregrado, posgrado, ¿cómo se van a diferenciar? ¿Dónde se van a ubicar? La afinidad de las líneas de investigación, ¿cómo se van a ubicar? Entonces, realmente necesitamos sistemas de ingeniería que nos definan. Entonces, para eso se creó la matriz, esta se llama la Casa de la Calidad. Entonces, es una matriz en la cual le empezamos a dar los qué es, unos pesos, entonces, cuánto pesa, qué altura tiene, el área, la base, necesita aire comprimido, qué servicio necesita, gases, necesita vapor, necesita red de agua, necesita iluminación, qué tipo de iluminación, condiciones ambientales, temperatura, humedad necesita, no importa genera vibraciones o sonidos, genera gases nocivos, ah, necesita acceso a la terraza, tráfico de personas, cuántas personas van a circular, acceso a almacenes, y para cada uno de los laboratorios que se han propuesto, se hace una casa de la calidad y a cada uno se le da un valor, se le asigna un valor. 9 es el que mayor peso tiene y 0 el que menor peso tiene. Y con eso nos daba como una ubicación por piso. Entonces, este se iba a ubicar en el 4º piso. Y se hace la distribución. Esto es lo más cercano a un prototipo. Entonces, son unos planos, esos planos eléctricos, esos planos me dicen cómo va a ser la distribución del edificio, y con eso ya uno esperaría que esto entendiera. Hacemos un sistema de 3D y con ese 3D ya esperamos cómo funcione esta parte. Entonces, eso es como la primera actividad que nosotros desarrollamos, y con eso nos tenemos que ir a tomar decisiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. Sí, Digamos, señor. buscando toda la información de los laboratorios y toda la comparación que hicieron, más o menos cuánto tiempo se demoraron. Ahí hay varias etapas. La primera etapa fue como definir toda la parte de información. Eso había un ejército ahí que se hizo, utilizar la mano de obra más barata. ¿Cuál cree que era la obra de mano más barata? Los estudiantes. Los estudiantes. Se contrataron un promedio de 20 estudiantes para hacer todo ese proceso de concertación. Ahí duraron 4 meses evaluando toda la parte de información de las otras universidades y poniendo como unos parámetros, igualando toda la parte de los programas y los pénsulis. Posteriormente trabajamos 4 meses en toda la parte de ingeniería conceptual, que es lo que les acabo de mostrar, definiendo como ciertas características de laboratorios. Ahí habíamos 4 profesionales, habíamos 6 profesionales y un promedio más o menos de 10 estudiantes. Entonces ya teníamos como una concepción más o menos de qué iba a presentar.
Pero lo que nos interesa a nosotros es la parte de prototipos. Les voy a mostrar como la parte, no sé si alcanzan a ver, como la parte de prototipos que nosotros nos interesa. Este no es, perdón, este es el de última. Este es el de últimas. Esta es una forma de mostrar un prototipo. ¿Lo ven ahí? Entonces me está diciendo cómo están, qué laboratorios tengo ahí y empiezo a hacer como un recorrido visual en un 3D de cómo sería la parte de ubicación y distribución de los espacios. Entonces me está diciendo qué laboratorio voy a tener, dónde va a estar ubicado cada uno, qué equipos va a tener y qué características de distancia, cómo va a ser la disposición de trabajo, cuántas mesas voy a tener, cuál es el área de recirculación y lo hacemos por cada uno de los pisos. Entonces ya teniendo como esa información, pues a uno le queda más fácil empezar a mostrarle a alguien, si le hablo de un laboratorio, decirle, oiga, es que este laboratorio es X y tiene ciertas características. Entonces, con esa información, pues ya uno empieza a definir ciertos parámetros y la gente ya tiene una idea. Entonces, aquí hay uno que me gusta, no les voy a mostrar todos, voy a mostrar solamente algunos, es el laboratorio de robótica. Para la gente de mecatrónica y eléctrica y mecánica, eso sería como un ideal. Empezamos con un recorrido, entrando por la parte de esto, vamos a tener la primera sala, que es lo que tenemos, muy similar a lo que tenemos ahorita en robótica, dos robots, que era lo que teníamos, y unas mesas de trabajo en las cuales la gente va a trabajar a los costados. Pero también, ¿qué debemos tener? Vamos a tener las mesas de trabajo donde la gente de maestría pueda seguir trabajando y los de posgrado puedan seguir trabajando. Y lo que deberíamos tener sería nosotros tener ya una línea de producción. Entonces empezamos a pensar una línea de producción de robots, cómo sería y qué espacio necesitario. Entonces empezamos a establecer la línea de producción, cada uno de los robots, cada actividad, cómo la va a hacer, y vamos mirando cómo se cierra toda la parte de producción. Y la gente sale contenta porque vio el laboratorio de robótica. Esto es lo que nosotros deberíamos tener. Entonces, no sé si cuando uno miremos el de ambiental, lo mismo, las áreas de recorrido, cómo va a ser la parte de corredores ahí, ingresamos al laboratorio, vemos la parte de las personas, cómo va a estar referente a los muebles, la distribución de las sillas, la distribución de las mesas de trabajo, la parte de internet si necesitábamos, la parte de fibra óptica necesitábamos, la parte de seguridad, necesitábamos unas cabinas de lavado, entonces, y cómo va a ser como todos los mesones. Todas esas características uno las define dependiendo ya de como de la parte del proceso. Entonces, hasta ahí pues nosotros lo que hemos llegado solamente es como a un proceso de mostrar de una forma muy sencillita lo que realmente queríamos. Si ustedes se dan cuenta, el prototipo es lo que más cuesta, pero realmente es lo que mejor da a entender. ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos así? Pues utilizamos unas herramientas sencillas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta por favor? ¿O continúo? ¿Continúo? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, ¿Qué más? Sí, bueno, profe. entonces, listo, muchas gracias. ¿Cuál es la primera pregunta? Entonces, todos nosotros en algunos momentos nos ponen a dibujar. Lo primero que hacemos es mano alzada y hacemos algo de dibujo básico y empezamos a dibujar. Posteriormente vemos herramientas de dibujo como es el AutoCAD, que realmente empezamos a ver AutoCAD en una dimensión, posteriormente vemos en dos dimensiones y posteriormente vemos tres dimensiones. Los mecánicos, los arquitectos, casi todas las carreras ven algo de dibujo. Para la parte mecánica ya trabajamos sistemas más complejos. Aquí sigo con mi ejemplo de los brazos robóticos, cómo se elaboraron para poder llegar a un sistema de modelado. Pues la idea es que siempre hay que hacer un plano. Si yo no tengo un plano, yo no puedo modelar. O sea, lo primero que yo debo hacer es hacer mis diagramas en plano, definir todas las cotas, las dimensiones y generar la escala. Entonces, eso lo puedo hacer con AutoCAD. Hay otros para llevarlos a 3D, vamos a trabajar, generalmente trabajamos Sketch o
es un programa el más sencillito, entonces lo que me permite llevar a tener un 3D y puedo tener como un acercamiento a la realidad de los proyectos. Se utiliza en la arquitectura, pero también se utiliza en la parte de dibujo mecánico. Y acá hay uno más complicado que es el Student Autodesk 3D, entonces que ya puedo hacer equipos con mayor robustez y con mayor precisión en ciertas características. ¿Cuál es más sencillo? Depende las habilidades que tengamos. A todos hay que dedicarles tiempo. Generalmente se esperaba que en este módulo uno les pudiera comentar en qué programas podemos trabajar y cómo los podemos desarrollar, pero en 2 horas realmente no alcanzamos. Entonces yo lo que hago es más bien tratarles de mostrar cómo se hace, qué herramientas hay, y si ya queremos profundizar en alguna de ellas, pues ya nos toca empezar a tomar nuestro tiempo. Acá está el Rhino 0, que también nos sirve para hacer en la parte de 3D, sistemas mecánicos, pero generalmente lo que me permite es cuando yo tengo mayores curvas, tengo unos ángulos, son dibujos que tienen mayor complejidad. Entonces me permite hacer buenas cosas y adicionalmente tiene unos acabados muy adecuados. Adicionalmente es muy robusto para la parte de edificaciones que tienen generalmente lo que sea curvas, componentes. Entonces ya tengo una serie de herramientas que me permiten lograr ciertas características. Entonces yo tengo que mirar qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, para decidir qué herramienta utilizo. Posteriormente existen otros programas, aunque siguen siendo de modelado, que es generalmente son los programas BIM, que es esta parte. BIM, que es un modelado con cierta información para la parte de construcción. Entonces, el Revit me permite hacer procesos de ingeniería porque yo puedo tener planos eléctricos, puedo hacer los planos estructurales, puedo hacer los planos arquitectónicos, puedo tener los planos de sistemas de aire acondicionado, puedo tener los planos del sistema hidráulico, de la parte sanitaria, y cada uno de ellos pueden trabajar en un documento especial, y hay una cosa que se llama acá ingeniería de proyectos, que lo que hacemos es los podemos integrar. O sea, yo puedo coger varias capas, como si estuviera trabajando en AutoCAD, defino cada una de las capas y posteriormente yo lo que hago es integrarlas. ¿Qué opciones me dan? Que yo puedo todos pueden ir trabajando al tiempo y si hay errores los puedo evaluar antes de que se construya el edificio. Entonces, si el aire acondicionado está pasando por donde es, si de aclimatación me diseñó un tubo de 10 pulgadas y la columna tiene 6, pues la idea es que no lo puedo pasar por la columna porque tengo que romperlo. Entonces, todas esas características me las está dando este programa. Revit realmente es un programa que me gusta a mí, es muy interesante, tiene un potencial muy bueno para la parte de ingeniería civil como agrícola, para todas las ingenierías tiene un potencial. El otro es Archicad, entonces realmente también es muy similar, realmente este es más complejo, tiene unas herramientas, este no lo he trabajado, pero realmente tiene un potencial grande. Adicionalmente, después de que ya tenemos en 3D, lo necesitamos un modelo de renderizado. Entonces, la idea es tratar de llevarlo como a una escala más real. Entonces, para eso utilizamos el V-Ray, que me permite, ya tiene unas características de materiales, tiene iluminación, puedo empezar a seleccionar, a traer cositas, a traer muebles, como de herramientas que ya tiene, de archivos que ya tiene propios de él, y puedo empezar a hacer adecuaciones. Hay otro que es el Artitlants, perdón por lo que me trabé ahí, pero entonces este me permite hacer con renderizados de mayor cobertura, más potente. Adicionalmente puedo exportar carros, personas, pero realmente los tiempos de configuración son más demorados y requiere mayor experticia en la parte de manejo. Hay uno ya para hacer la parte de recorridos, recorridos, que fue el que como vimos en la parte de laboratorios, que es el Lumion. Entonces este me permite traer materiales, cuadrar luz, poner en personas que caminen, ajustarlo con ciertos ángulos, mirar desde el suelo, mirar desde las ventanas, me permite ciertas cosas. Hay unos que tienen bastante potencial, que realmente para la parte de arquitectura no se habían definido, pero ahorita se ven con un potencial grande, que son el Unitic y Unired, que son los programas que se utilizan para hacer toda la parte de juegos y realmente son unas herramientas que tienen un potencial bastante grande y para mí van a ser las herramientas de visualización que a futuro se van a utilizar.
Aquí hay otros que realmente si yo no quiero hacer un prototipo tan complejo, pues realmente generalmente los arquitectos lo llaman planos eh, entonces estos son planos, entonces solamente escoger un proceso con Photoshop y hacer como un diagrama o unas fotos, unas disposiciones que yo puedo utilizar. Entonces puedo tener acá fondos para láminas, en la parte de publicidad, diagramas de presentación, diagramas de revistas, o adicionalmente acá puedo tener Photoshop logos, Photoshop imágenes y Photoshop PNG. Entonces hay unos diagramas que me permiten, entonces el Photoshop también es como una de las herramientas que nosotros debemos conocer. Eso es lo que uno esperaría a ver cuando hace un 3D, eso es que uno pueda distinguir cada una de las áreas, que pueda darse una idea muy general. Ese es un prototipo que realmente puede ser funcional. Si yo ya veo con ese prototipo, puedo explicar realmente cómo está construido el edificio. O puedo utilizar un sistema de Revit para mostrar un edificio cada cal. ¿Qué me permite Revit? Revit me permite hacer un proceso de integración. Adicionalmente, yo puedo sacar los planos estructurales, puedo sacar los planos de construcción. Adicionalmente me permite hacer algo de simulación y posteriormente con Revit yo también puedo llevar a otro programa a exportarlo y puedo hacer toda la parte de recorridos y vistas. Entonces, y hay otro programa que es ya la parte de recorridos, que lo que uno logra a sentirse como si estuviera ahí, hacer un recorrido por la casa y ver con detalle cada una de las cosas. Esto es lo que realmente nos llega como a la primera parte de lo que tenemos previsto para ahorita. Entonces, me toca hacer una pausa acá porque si no ustedes se duermen y realmente no sería cómodo. Juan José, ¿si estás o no estás? Sí, sí, señor. Juan José, ¿cómo harías, cómo piensas, cree que estas herramientas son válidas conocerlas, es interesante conocerlas? De pronto hay alguna que le pueda aplicar para su proyecto o realmente no es aplicación. Sí, sí, la verdad sí, profe, sobre todo las que me permiten hacer un trabajo en 3D, porque pues por lo menos nuestro proyecto incluye, pues tiene la posibilidad de implementar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un biodigestor. Y pues sería interesante poder presentar una propuesta visible de la posible solución que se plantea pues con el proyecto. De pronto la siguiente herramienta le va a servir más para eso. Entonces la muestro. Vale. Jessica, ¿qué opinas? Sí, pues digamos que no me parece solo de utilidad para esta asignatura, pero sobre todo, digamos, yo soy de ingeniería química. eh, Me pareció importante ver sobre todo que no solo se puede utilizar AutoCAD, que es como la herramienta que más he empleado en la carrera, sino también ver otras que pueden ser de bastante utilidad. Muchas gracias. Sebastián Ramos, por favor, ¿me comentas qué opinas? Acá estoy. Sí, Pues me parece importante. Pues yo no soy de la Facultad de Ingeniería, yo soy diseñador industrial. Entonces, pues digamos que pues nosotros sí pues manejamos pues bastante software para poder representar las propuestas que nosotros hacemos. Entonces me parece importante lo que usted mencionaba. Pues son herramientas muy útiles para pues, comunicar, en mi caso, los productos que pues uno está presentando. ¿Sí? También pues están tanto a nivel técnico como a nivel estético. ¿Sí? Entonces, pues me parece importante y es fundamental conocerlos a la hora de presentar un proyecto. usted tiene las fortalezas que nosotros como ingenieros no tenemos. Realmente es el manejo de una visión diferente y una forma más, buscar la parte más sencilla de explicarle a la gente y tratar de seleccionar e identificar la gente a la que le van a vender el producto. Nosotros los ingenieros somos más cuadriculados, nosotros solamente vemos números, ecuaciones, balances de energía, sistemas eléctricos y nos salimos de ahí y carecemos de ciertas cosas a veces. Pero el mensaje es claro. Realmente para ser un buen profesional debemos tener un contexto muy general y tenemos que hacer algo que era la debilidad que tenía ingeniería química. Empezar a trabajar en procesos interdisciplinarios, empezar a trabajar en equipo, empezar a evaluar las fortalezas que tiene cada uno y reconocer esas fortalezas y que esas fortalezas cómo nos contribuyen a nuestro proyecto.
O sea, yo estoy seguro que solo uno no surge, uno tiene que tener un buen equipo de trabajo, tiene que tener unos aliados estratégicos. Y realmente ese es como el llamado que se hace ahorita hacia la parte de ingeniería, buscar unos aliados estratégicos para poder avanzar. Muchas gracias, vamos a seguir con la siguiente parte para poder terminar a tiempo. El siguiente proyecto es hacia la parte del agro. Entonces, me llama la policía un día y me dice, oiga, yo tengo la necesidad de construir un invernadero porque voy en la escuela de antidrogas, yo quiero tener un invernadero para producir cannabis, coca y amapola. La primera pregunta es, listo, ¿cuándo nos vemos? Entonces, cuando me dan una cita, yo llego allá y le digo, oiga, primero que todo vamos a ponernos en contexto. Resulta que si usted quiere producir cannabis, tiene que decirme qué productos va a sembrar, porque resulta que yo tengo 1.126 especies de cannabis feminizada, tengo 449 que son fluorescentes, tengo 455 que son regulares y tengo 408 plantas de cannabis que son medicinales. ¿Cuál va a trabajar usted? Ah, carajo, eso no lo sabía. Adicionalmente, usted dice que quiere evaluar coca. Entonces resulta que con coca tengo casi el mismo problema. Tengo 439 especies. Esas especies tienen unas configuraciones diferentes, se dan unos climas diferentes, se dan unas altitudes, tienen una parte bioclimática vegetativa diferente, se dan unos suelos diferentes y puedo encontrar tamaños desde 90 centímetros hasta 6 metros. Pues nosotros no sabíamos eso, creíamos que coca solo había una. Entonces, amapola. Pues resulta que la amapola, afortunadamente, solamente hay 100 especies grandes así reconocidas y realmente pues también tiene ciertas características de floración, hay que tener en cuenta la parte de floración, las características del suelo, la fecha en que se van a sembrar y cómo se van a sembrar y por qué se van a sembrar. Entonces, cómo se hace todo el proceso de extracción se me escapa la palabra acá, se me va a escapar, cómo se hace todo el proceso de extracción. Resulta que para traer la coca ya la cortan aquí, hacen un proceso de sangrado y van a extraer el látex. Entonces, debo conocer todas esas características, cuándo florece, por qué florece. Entonces, llegamos a una página en blanco en la cual realmente yo no querían qué íbamos a hacer, ni cómo lo íbamos a enfrentar, ni nada de eso. ¿Yo qué es lo que hago con ellos? Pues digo, bueno, yo les voy a hacer como una evaluación conceptual de qué es lo que ustedes pueden hacer y les doy una información más o menos en 15 días de qué se puede hacer y para dónde podemos apuntar. Empiezo a hacer como todo un proceso de evaluación energética de qué es un invernadero, planteo las características de un invernadero, entonces empiezo a hablar de la parte de balance de energía, toda la parte de eficiencia energética, el calor que absorben las plantas, el calor que absorbe el suelo, el calor de respiración, el calor de evaporación, y empiezo a establecer que todo esto está regulado por una serie de modelos matemáticos. Empiezo a ver que generalmente ellos están en un ambiente y que hay unas condiciones externas que me las van a empezar a afectar, entonces que tengo la radiación, que la radiación depende mucho del fotoperiodo diario, el fotoperiodo anual, que hay unas partes de ventilación, entonces depende de la época del año, va a haber una mayor o menor ventilación. Si estamos en Colombia, en Bogotá, en agosto va a tener mayor velocidad del aire, 4 metros, si estamos en diciembre, menor ventilación, entonces empiezo a definir las características. Tengo unos meses de humedad relativa muy alta, tengo unas temperaturas de -4 grados, tengo unas temperaturas de rocío, y hay unas cosas que realmente tengo que empezar a interrelacionar invernadero, condiciones ambientales con respecto a mi planta. Y adicionalmente tengo que tener las características del suelo que está expuesto a la parte de radiación del viento, a la parte a la parte de radiación y a la parte de iluminación, que son esenciales para que la planta crezca. Entonces empiezo a definir unas dimensiones de volumen, de qué tan grande voy a hacer el invernadero, cuántas plantas voy a producir, pero para eso tengo que hacer un récord como un estado de arte, y lo que hago es un documento en el cual establezco los tipos de plantas que hay y selecciono cuáles son las más predominantes y dónde se encuentran ubicadas. Entonces encuentro dónde se encuentran ubicadas cada una de ellas y con eso ya tengo como unos parámetros de entrada. Con esos parámetros de entrada empiezo a hacer como un diseño de invernadero, hago varias propuestas de diseño de invernadero teniendo en cuenta las características
del volumen que va a ocupar, el tipo de ventilación que va a tener, el tipo de recubrimiento que va a tener, fibra de vidrio. Adicionalmente hay algunas condiciones que no puedo lograr aquí en Bogotá, que es para la parte de la cannabis. Aquí en Bogotá se me da la cannabis, pero no, yo no logro tener un buen producto de esto por la parte de falta de iluminación, por las horas de sol. Y ya empiezo a mirar qué esquemas hay y hay unas características de distribución de las plantas, cuánto va a crecer, qué separación debe haber entre cada una de esas. Si lo voy a hacer en un sistema cerrado, qué ventilación voy a tener, qué iluminación voy a tener, si necesito sistemas de enfriamiento, qué sistemas de enfriamiento, y lo calculo en la parte de distribución de las plantas. Ya teniendo como ese panorama, pues les digo, oiga, mire, ustedes quieren un invernadero en su proyecto de escuela de esto, el invernadero va a ir aquí en esta posición, pero debe tener, cumplir ciertas características, y esas características son unos balances energéticos que yo he hecho, y esos balances energéticos me dan una disposición de un invernadero que tiene 3 módulos, y esos 3 módulos van a tener ciertas características, cada uno, unas recámaras que van a tener unos volúmenes, van a tener las longitudes, van a tener los volúmenes, unos volúmenes específicos, y adicionalmente van a tener las condiciones diferentes en cada uno dependiendo del periodo vegetativo. Y pues la opción para lo que nos atañe a nosotros es como en qué programa se hizo, que se hizo en SolidWorks. Entonces, SolidWorks me permite hacer esquemas mecánicos como este, como esquemas de un sistema, un sencillo invernadero. Entonces, eso es como una de las herramientas que nos atañe a nosotros, y eso es como lo que nos lleva a pensar que tenemos que buscar alternativas. Entonces, en la parte de presentación, pues estaba el prototipo. Y realmente el prototipo para mí solamente es esta diapositiva y el documento escrito que se va a entregar posteriormente. Entonces, vemos cómo solamente con una presentación muy sencillita, yo les puedo explicar cómo va a funcionar el invernadero, qué características va a tener. Voy a utilizar un container, el container tengo que tener iluminación, en la parte superior necesito unos sistemas de ventilación, acá voy a poner la amapola, y aquí voy a sembrar la coca en esta parte. Y hago todos los balances de energía necesarios para determinar esas características. Entonces, ya con eso nos da como una opción de qué es lo que nosotros queremos, y lo que yo les entrego a ellos es un documento escrito en el cual les digo qué características debo sembrar, y hago toda una recolección bibliográfica de toda la parte de cannabis, de la coca, y la amapola, qué características deben para sembrar, dónde se siembra, dónde se produce, qué área necesitamos, qué características de suelo necesitan, qué iluminación va a tener, y hago unas características de diseño de iluminación, diseño de ventilación, pero realmente es un documento escrito, realmente es como mi entregable y la presentación. Entonces, depende qué es lo que la gente quiera, pues uno empieza a dimensionar el prototipo. Aquí llegué hasta cierto punto porque después cuando hice la presentación, resulta que yo no podía contratar directamente con ellos. Entonces había una empresa intermediaria y yo le paso el presupuesto a la empresa y le digo, vale tal valor. La empresa me dice, le vamos a cobrar el doble. Y digo, ¿por qué? No, porque es que la policía. Entonces, pues realmente la opción está, oigan, el proyecto a mí me gusta, le dediqué bastante tiempo, hice un proceso interesante y me gustaría ver el proyecto terminado, pero realmente yo no comparto esta actividad. Para mí eso no es lícito, y yo no voy a entrar en algo que va contra mis principios, que va contra mi forma de ser, y realmente yo sí quiero que el proyecto se haga, pero no estoy dispuesto a participar en esos procesos de contratación que sean normales para ellos, para mí no es normal. Entonces, yo lo que hago es decir, yo realmente lo que voy a hacer es le entrego la información a la policía, pero realmente se la regalo la información como tal, pero no participo más. Entonces, mi evaluación como que el llamado a ustedes, generalmente decir el proyecto es viable o no es viable, es una buena salida de realmente cómo uno puede entregar. Todos los proyectos no pueden ser viables. Para mí el proyecto no era viable, y lo que hice fue archivarlo como tal, porque el proyecto no era viable para mí. De pronto era viable para la policía o para los intermediarios, pero para mí no era viable.
Realmente a mí no me interesaba en ese proceso porque iba a entrar en un proceso de choque de mi forma de ser. Y realmente es cuando uno empieza a evaluar la parte profesional que muchas veces también los van a poner a ustedes a juzgar. Está la oportunidad, está la ocasión y generalmente la plata es importante, es necesaria, pero ¿hasta qué punto quiero yo llegar para perder mis principios, para entrar a hacer procesos de contratación? O sea, para mí realmente era un proceso, un proyecto que no era viable. Si me pregunta si es viable hacerlo, yo le digo, el proyecto es muy viable, pero los términos que está planteado del proceso de contratación no son muy viables y por tal mi recomendación es que yo no participo. Entonces, es como un proceso de mensaje ahí. Cada cual de ustedes va a tener oportunidades de enfrentarse a posiciones y a situaciones diferentes en las cuales tienen que tomar decisiones. Y realmente ustedes están llamados a hacer eso, a tomar decisiones, a enfrentar cosas, proponer cosas. Generalmente siempre llegan proponiendo cosas. Yo creo, muchachos, que esta es como la parte de lo que tenía previsto comentarles. Yo sé que para muchos de ustedes es carreta, pero para mí ha sido procesos de aprendizaje de muchos años y tengo otras experiencias que han sido de pronto más dolorosas, pero nuestra vida profesional está ligado a eso, a proyectos de éxito, proyectos de fracaso, a perder plata y recuperarlos. Entonces, el que no esté dispuesto a arriesgarse a perder plata, pues realmente de pronto no va a surgir, de pronto va a conseguir un trabajo estable y vive adecuadamente. Yo estoy en los dos puntos. Generalmente tengo un trabajo estable donde me pagan no mucho, pero vivo adecuadamente, pero tengo otras actividades de consultoría que me pagan lo necesario para vivir como me merezco. Entonces, es un proceso en el cual ustedes se van a empezar a enfrentar y la idea es desearles éxito y esperamos que TPI realmente sea como esa herramienta que les dice a ustedes, oiga, solos no van a hacer un carajo, únanse, busquen las fortalezas de sus compañeros y ustedes cuando terminen van a dejar de ser estudiantes. Generalmente un estudiante solamente se preocupa por entregar y salir y generalmente cuando sean profesionales van a tener otra mentalidad. Muchachos, si hay preguntas, con mucho gusto te las contesto, si están a mi alcance, o si no les digo que no sé, con toda la franqueza del caso. ¿Preguntas? Profe, Sí, señor. en el caso de los laboratorios, ¿cómo va ese proyecto? ¿Hasta dónde va? Pues no conozco. Eh, el, Le comento, el proyecto, estamos hablando de hace más o menos 6 años. Yo hace 6 años no trabajé, pues posteriormente trabajé en la dirección de laboratorios, que tengo otro proyecto más, pero el proyecto como tal entró en un proceso de toda la parte de diseño arquitectónico, toda la parte de licenciamiento. Cuando ustedes entren al edificio de Cuatro Insignia, ahí hay una maqueta en acrílico. Entonces esa maqueta está ahí y el proyecto se iba a construir en el lado de genética, entonces en la parte posterior, trasera de genética. ¿Por qué no se ha hecho? Por recursos, pero son uno de los proyectos que está aprobado por consejo por el consejo directivo de la sede de la administración pasada. Pero tras de él están varios edificios como el de que están terminando ahorita los edificios de química. Posteriormente está un edificio que se va a hacer para ciencias, ciencias políticas y humanas, que se va a hacer al frente de la capilla, y posteriormente hay otros laboratorios como el de veterinaria, y posteriormente sí estaría el de ingeniería. O sea, que se depende más del ámbito administrativo de la universidad. Ojalá que llegue alguien de ingeniería ya y que siga con el proyecto, porque realmente es lo que nos merecemos, unos laboratorios bien adecuados y con una forma de trabajar diferente, que no sea restringido, sino que nosotros podamos llegar a trabajar y que sea un lugar donde nos guste estar y realmente que nos amañemos ahí. Es un proyecto bien interesante. Ojalá se dé algún día. Si no se da, pues realmente se hizo una evaluación y lo que hicimos es, ¿estamos bien o estamos mal? Estamos regular, no estamos un poquito, un poquito, no estamos estamos pasando con 3. Ahí, no es lo que quisiéramos, pero estamos pasando, la universidad pasa con sus laboratorios.
No es lo que nos merecemos, claro, Colombia no se merece eso, está como es la institución principal no se merece eso, pero es lo que tenemos. Adicionalmente dependemos de un presupuesto que si no lo hay, en este momento la facultad tenía como 2.000 millones de pesos y de pronto está ahorrando para eso, pero tiene otros proyectos pendientes y vale muchísima plata. O sea, no sé si se llega a dar de pronto en esta generación mía, no sé, de pronto cuando usted esté aquí de decano de la facultad, de pronto puede hacer algo. Eso es bueno, no lo dude. Eso es como una de las cosas que sobre estos, todos ustedes tienen la posibilidad de una u otra forma entrar a ser parte de la universidad y sobre ustedes va a recaer responsabilidades que a veces no la creen. Ustedes mismos tienen que proyectarse. No sé si le respondí adecuadamente. Sí, profe, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Esa está buena, esa se la voy a contestar. Un proyecto totalmente no exitoso, exitoso. Esa me demoró 5 minutos. Y me duele porque es un proyecto de la casa. Mire, yo trabajé 3 años en la dirección de laboratorios de la sede. Y resulta que en la dirección de laboratorios de la sede trabajamos con una cosa que se llamaba plan maestro de laboratorios. Y en ese plan maestro de laboratorios teníamos un batallón de estudiantes y una docena de profesionales. Entonces eran 12 ingenieros, 12 profesionales en las cuales había ingenieros, arquitectos, había mecánicos, había civiles, había administradores, y estaba yo. Había gente de los Andes, había gente de la militar, había gente de otras universidades. Y, y pasamos la experiencia que ustedes pasan en TPI. Todos teníamos unos egos muy grandes, todos sabíamos de nuestro tema, teníamos unas directrices y cada cual hacía ciertas cosas a su forma y teníamos unos compromisos y cada uno de nosotros tenía un batallón de chinos que poníamos a levantar información de cada uno de los laboratorios. Hicimos todo el proceso, algunos lo hicimos completo, hicimos planos, hicimos unas matrices de consideración de información, hicimos unos procesos de levantamiento de información, hicimos discusión con los profesores y montamos un documento que se llamaba Plan Maestro que tenía como 900 páginas. Un documento, para mí un documento basura, porque realmente hubieron muchos profesionales que no hicieron la tarea adecuada y nos tocó complementarlo con información. Cuando se les fue acabando el contrato, cada uno ganaba más o menos 5 millones de pesos. Llegó el año y medio y no habíamos cumplido, entonces las personas cumplían su tiempo y se iban, y si no habían entregado por las cosas, pues realmente tocaba entregar, porque si no cumplíamos con los compromisos, pues había un fraude y entonces teníamos líos. Entonces nos tocó, las personas que quedamos de últimas, completar el documento, pero el documento no fue lo mejor posible. Si hay información pertinente, hay unos buenos resultados. Hay unos proyectos levantados para mejorar los laboratorios, no de la facultad, sino toda la sede. Hicimos una evaluación muy general de qué debían tener los laboratorios, hicimos estimaciones de costo, planteamos ciertas cosas y se dieron ciertas pautas para mejorar los laboratorios y eso lo vemos ahorita lo que está pasando en ingeniería química y otros laboratorios que todos los laboratorios ya están cogiendo como unos estándares. Pero el proyecto no fue adecuado porque nunca logramos un trabajo en equipo. Nunca hubo comunicación entre las personas de los proyectos. Pues tuvimos no hubo un proceso de liderazgo adecuado, tuvimos problemas de conflictos personales. Entonces, y realmente eso es como de los proyectos que más me llama la atención para dictar TPI, porque realmente uno puede perder muchísima plata, puede perder amigos, puede salir con conflictos y puede entrar hasta en procesos de delitos, porque realmente hay delitos si uno bota la plata de esa forma, está cometiendo un robo, la gente que no hizo su trabajo adecuadamente. Eso es como un llamado para que nosotros seamos responsables. O sea, eso es como el que no quisiera contar, pero es la realidad. Si uno no lo... ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar en equipo. O sea, el proyecto fue bueno, pero no como debíamos esperar. ¿Listo? ¿Qué cambiaría? El director del proyecto.
Eso es lo único que debe cambiar uno. Si usted tiene un buen director de proyecto y sabe para dónde va, usted tiene un proyecto adecuado. Pero si usted tiene un director de proyecto que no sabe hacia dónde va, no hace absolutamente nada. O sea, uno necesita un buen líder. Si tiene usted un buen líder, usted hace las cosas bien. Si usted es mal líder, rodíese de personas que sean buenas y que lo orienten y usted hágales caso a esas personas. No todos somos buenos líderes, pero uno sí puede tener, siendo mal líder, tener un equipo de trabajo bueno que lo saque uno a flote. O sea, eso es lo que yo cambiaría. Para que cuando escuche esto la persona que era el líder del proyecto, pues realmente no salimos bien, salimos peleando y hasta el momento, al día de hoy no nos hablamos y era mi padrino, porque en la universidad se necesitan padrinos para surgir, pero cambiaría eso. Muchachos, muchas gracias por su tiempo. No sé si alguna cosa adicional. Ay, ¿qué características debía tener un buen líder? Yo digo que las primeras características es no ser ingeniero o ser un ingeniero que tiene una mirada diferente. Es que nosotros, si yo miro a un ingeniero, nosotros nos han enseñado a hacer cuadriculados, nos enseñan a hacer balances de masa y energía, a hacer balances en física, matemáticas, y a veces nosotros no vemos el contexto realmente. Yo digo que un buen líder debe ser primero que todo un ser humano, debe ser una persona, debe saber escuchar, debe respetar el trabajo de los demás, debe valorar el conocimiento de los demás, debe fortalecer las debilidades de las otras personas y debe trabajar para el bien común. O sea, si nosotros queremos hacer eso, nosotros tenemos un problema de cultura que realmente no nos deja ser buenos líderes. Pero hay excepciones que no son las mejores, pero yo dije que un buen líder no debía ser ingeniero, pero tenemos un buen líder que de una u otra forma es un modelo de Colombia, puede tener todos sus defectos, pero él es Carlos Sarmiento Angulo, es ingeniero y creo que es alguien que la universidad lo formó y realmente ha cumplido con el objetivo. O sea, cualquiera de ustedes tiene esa opción de sobresalir. Hay unos cursos de motivación, hay unas cosas que sí lo deben brindar, llevar a uno a pensar qué debe ser. Y generalmente, lo primero, si yo tengo unos valores, yo jamás pierda mis valores porque esos realmente no los puedo recuperar. Y lo otro es uno proyectarse qué es lo que debe, qué es lo que quiere hacer y todas las debilidades que tenga, ojalá conocerlas y tratar de fortalecerlas. Todos tenemos debilidades. Si logramos fortalecerlas, pero el que es perfecto, mala cosa. Yo no conozco la primera persona que sea perfecta. Entonces, empezar ahí, empezar a ser líder, implica, líder no es ese que sobresale, el líder es aquel a que la gente sigue. Si nosotros logramos que alguien nos siga, ese es un buen líder. De pronto hay líderes innatos, pero son valores que no se dan en el proceso de formación como en nuestro proceso de formación que llevamos actualmente. Nosotros tenemos un esquema de formación en la cual no hacemos énfasis en el proceso de liderazgo y todo lo que son las habilidades blandas. ¿Cómo se escogen los directores de proyectos? Generalmente por méritos. Uno esperaría que fueran por méritos. Pero la verdad, se requieren méritos, se requieren conocimientos, pero se requiere un espaldarazo. Se requiere conocer a las personas que tienen el poder y que nos pueden dar la oportunidad de hacer cosas. O sea, si nosotros no nos empezamos no empezamos a interactuar con gente que tenga poder, que tenga opciones de esto, pues no vamos a ser directores de proyecto. O sea, porque si yo no tengo la plata y no tengo los conocimientos, no me dan la oportunidad. Yo puedo ser un buen líder de proyecto, pero si no me dan la oportunidad, nunca lo puedo hacer. O sea, necesitamos tener los conocimientos que ustedes los tienen, pero tienen que aprender
aliados estratégicos, a darse a conocer por el trabajo que ustedes hacen. Entonces, y a no regalar su trabajo. Y ojalá algún día los líderes de proyectos se escojan por méritos. Pero desde mi posición realmente sé que no es así. Y con la experiencia que tengo no es así. Se requieren muchas palancas. Alguien que lo respalde a uno, alguien que lo conozca, alguien que lo referencie. Pero tengo que tener la formación. Yo los dejo porque tengo que preparar ahorita la charla de enseguida, muchachos. Muchas gracias por su tiempo y quisiera compartir más con ustedes, pero no puedo. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. de nada, mucho gusto.